Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida en este lunes 18 de julio a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres y de todo el equipo que formamos la Comisión de Liturgia. Su servidora Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Vamos a iniciar con una oración poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con tus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Estamos nada más, mis hermanos, esperando que me confirmen que tenemos buen sonido porque últimamente ha estado fallando mucho el internet. Entonces, esperando nada más que me confirmen que tenemos el sonido. En época de lluvia tenemos estos problemas, se nos presentan este tipo de problemas, pero bueno, vamos a empezar en la confianza en el Señor. El programa que hemos titulado el día de hoy se llama, bueno, le pusimos un título, ¿sí? Es que tiene que ver con algo. Dios nos quiere bendecir, eso no hay la menor duda, pero nosotros nos resistimos a esa bendición porque no valoramos o no entendemos lo que realmente está pasando. Y bueno, tengo varios textos bíblicos, ¿no? Pero entre los más importantes en esto de recibir la bendición, fíjense que ayer precisamente que estábamos en la Santa Misa, ustedes se acuerdan que se dio el tema tan conocido por la gran mayoría de nosotros, los que estamos conectados a este programa, y muchas otras personas, pero no sé hasta qué punto la reflexión sobre el Evangelio Dominical se va dando sobre las dos actitudes de Marta y María. Y entonces, al escuchar ayer, durante la Santa Misa, pues me detuve en algo muy importante. Y yo creo que es el inicio realmente de toda bendición. Cuando precisamente en el Evangelio de ayer, el Evangelio de San Lucas 10, dice, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esa es una de las bendiciones más grandes. Ella lo recibió en su casa, mis hermanos. Y es parte de lo que durante varios programas, en diferentes momentos, hemos estado compartiendo con ustedes. La bendición de recibir al Señor en nuestra casa. Infinidad de textos bíblicos que nos hablan de que la palabra de Dios siempre es actual.
y se sigue cumpliendo, bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué se duda? ¿Por qué se duda de que si nosotros damos ese paso en fe para, como Marta y María, recibirlo en nuestra casa? El paso en fe tiene que ver con creer que las promesas se siguen cumpliendo. Y ese es un problema serio que estamos teniendo de fe. Y se los digo por lo siguiente. La semana pasada tuve la oportunidad de escuchar a alguien en una conferencia, esas conferencias hermosas que dan nuestros hermanos, y hubo un momento de preguntas y respuestas, ¿sí? Que eso enriquece mucho cualquier conferencia. Y en esa conferencia que nos estuvieron compartiendo, se nos habló precisamente de estas situaciones de fe, de las situaciones y del mundo que estamos viviendo, ¿no? Y se levanta una jovencita y le hace una pregunta al conferencista. Y la pregunta va encaminada a su inquietud, decía ella, de darse cuenta que le han compartido o la han convencido de que las personas que se acercan a las cosas de Dios les va mal, que las personas que se van involucrando seriamente en la palabra de Dios les va mal, y que la gente exitosa y que no es tan buena le va muy bien, y etcétera, 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 ¿no? Obviamente ese externar de ella iba encaminado también a dar por hecho que cuando tú te acercas al Señor vas a sufrir, vas a ser una persona triste, vas a ser una persona limitada, etcétera, 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 mis hermanos. Y nada que ver con eso. Eso es el mundo que te quiere alejar de la verdadera bendición de relacionarnos, involucrarnos en la verdad, ¿sí? Y hay que meditar profundamente, porque si Dios lo permite, primero Dios, si Dios lo permite, la semana que entra hablaré de este libro que tengo aquí en la mano. Es que espero que no refleje mucho, sí está reflejando. Se llama Cambiar o Morir. Que en paz descanse el padre Flaviano Amatuli, que lo escribió. Y esto es tan importante porque el cambio tiene que ver en un acto de fe, mis hermanos. Y morir no es solo morir físicamente, sino morir para toda una eternidad. Esto es terrible. Y tanto que, bueno, el padre Flaviano Amatuli, él decía, me tocó la bendición de no solo leer libros de él, sino escuchar no solo leer sus libros, convivir con sacerdotes de esta congregación religiosa que él formó, Apóstoles de la Palabra, pero sobre todo esa reflexión que hacía él, tratando de sacudirnos, porque llegó un momento en que él repetía una y otra vez, y lo difícil que es que queramos entender. Y él hablaba de cambiar o morir, porque si no damos ese paso en fe, él decía, vamos en caída libre. ¿Qué quiere decir vamos en caída libre? Que llega un momento en que tu separación de las cosas de Dios es tan obvia, ¿sí?, tan no importante, que vas en una caída libre, que cuando quieras detenerte, mi hermano, no sé si ya no vas a tener tiempo. Miren,
Muchas veces les he compartido esto de que estamos en la fila. Precisamente hoy me tocó estar despidiendo a un hermano muy querido de nosotros, de nuestro apostolado, ¿sí? Quien recibe una muerte repentina. Y el problema de las muertes repentinas en todos los sentidos es si estamos listos o no estamos listos, ¿sí? Si creemos que cualquier tipo de muerte es nada más un paso, mis hermanos, para el otro lado, ¿sí? Y en esto de las muertes repentinas, la palabra de Dios nos habla de esto también, ¿sí? Precisamente analizando, leyendo, yendo a la palabra de Dios, en uno de los textos bíblicos que no lo tengo ahorita en la memoria, pero lo importante es lo que dice que nuestro Señor sanó a muchos, no a todos. Y eso sigue siendo un misterio, ¿sí? Sanó a muchos, no a todos. Hoy el Señor sigue sanando a muchos, no a todos. Y lo que tenemos que entender es que la muerte no es un castigo. El verdadero problema es estar listos, ¿sí? ¿Y cuál es la situación que estamos viviendo ahorita, mis hermanos, respecto a la fe? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, que acuérdense que es la parte oficial de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, que todos deberíamos de tener el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 675 nos dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Creo que, y no es que esté diciendo ya que estamos en una prueba final, pero sí les puedo decir, y creo que estarán de acuerdo ustedes, que hemos estado pasando unas pruebas, mis hermanos, y que a través de ellas ha sido sacudida nuestra fe. Hemos sido sacudidos para bien o para mal, ¿sí? ¿Cuántas personas hay que aún hoy, después de todas estas situaciones que estamos viviendo, siguen siendo y viviendo en la tibieza total, ¿sí? Pero totalmente en la tibieza, como en los tiempos de Noé, ¿sí? Aquí no pasa nada. Entonces, la importancia de que nosotros que tenemos esta bendición de ir conociendo estos textos bíblicos, les decía la importancia de compartir, porque hay muchísima gente, desgraciadamente, que se niega a la verdad, se niega a ir a la palabra, se niega a muchas cosas, ¿sí? El programa pasado les hablaba y les compartía de que en nuestras reuniones que tenemos a través de la Comisión de Laicos de la Arquidiócesis, pues una preocupación muy grande y que es externa, es el alejamiento de los jóvenes. Pero, ¿quieren que les diga algo? Estamos viviendo una etapa de prueba que el alejamiento ha alcanzado también a los no tan jóvenes y a los viejos. Entonces, estamos siendo sacudidos en nuestra fe, mis hermanos, ¿sí? Alejados, los que ya habían dado esos pasos de fe han ido retrocediendo por diferentes circunstancias. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Miren lo que la misma palabra de Dios nos dice, por ejemplo, respecto a los jóvenes, sobre todo los que nos están escuchando, que tengan hijos jóvenes, que tengan nietos jóvenes, que tengan amigos jóvenes. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, porque todo está en la palabra de Dios, todas las respuestas, todas las dudas que nosotros pudiéramos tener. El libro de Eclesiastés 11:9 nos dice:
no, porque les decíamos, no están en las iglesias, ellos están en las redes sociales, en el mundo, metidos en el mundo, ¿sí? Joven, dice la palabra de Dios, alégrate durante tu juventud y encuentra la felicidad. Sigue tus deseos y realiza tus ambiciones. Esto es importante porque Dios se da cuenta de que el joven tiene deseos, tiene ambiciones, tiene cosas muchas por hacer. Pero, aquí viene el pero, no olvides que por todo esto, lo que hagas o dejes de hacer, esto lo agregué yo, ¿no? No olvides que por todo esto Dios te juzgará. Esto es muy importante, el que podamos compartirlo con los jóvenes. Por eso decíamos, ahorita que estamos conectados, mi hermano, creo que del lado izquierdo de tu pantalla, dice compartir. Comparte, como les hemos comentado en otras ocasiones, los jóvenes están en las redes sociales, en Facebook, le andan moviendo así, algo que los detenga, si sea 1 minuto, 2, 5, 10, los que Dios quiera, y que puedan escuchar, que Dios quiere que sean felices, que se realicen, que sus ambiciones de lo que tienen y sus deseos las realicen, pero que no olviden que van a ser juzgados en todos sus actos, ¿así? Y esto es tan importante para poder entender qué es lo que nos está pasando respecto a la fe, porque yo les voy a comentar, y precisamente esto tiene que ver con el fallecimiento de este queridísimo amigo nuestro, que a veces no entendemos que el cuerpo, este cuerpo que hizo nuestro Señor, Dios Padre, ¿sí? Este cuerpo nos manda señales. Cuando algo anda mal en nuestro cuerpo, nos llegan señales. Me duele aquí, me duele allá, me siento mal de esto, me siento mal de aquello. Y lo peor que nos puede pasar es no atender las señales que nos manda el cuerpo. Porque entonces vienen problemas mucho más graves cuando ya no hay remedio, ¿sí? Pues de la misma forma en el terreno espiritual, mis hermanos, hay señales y por eso es importante el compartir. Cuando hablamos de las señales en las que podemos caer, tanto los que ya hemos iniciado un camino de fe en busca de la verdad, como los que nunca lo han iniciado y no se han dado cuenta realmente que esas señales las están viviendo constantemente, ¿no? Y en esto de las señales es importante porque la misma palabra de Dios nos los enseña, ¿sí? Una de las preguntas que nos hacía en alguna ocasión, les decía programas atrás, uno de nuestros formadores, que en paz descanse, el padre Gerardo Sandoval, y él hablaba de la inteligencia. Y cómo acostumbramos nosotros a usar la inteligencia. O sea, mi hermano, ¿tú cómo usas la inteligencia que tienes? O sea, ¿en qué aplicas tu inteligencia? La gran mayoría de las personas procuran aplicarlo en conocimientos, en preparación, en como esas realizaciones que habla la palabra de Dios de los jóvenes, y muy pocas veces para reflexionar realmente el sentido de nuestra vida, el por qué estoy yo aquí. Yo no sé cuántos están detrás de esa pantalla o cuántos vayan a estar después, pero ¿qué sentido tiene que yo exista? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Lo he cumplido o lo he ignorado o lo he dejado para después? Eso es muy importante. Entonces, las señales, así como las da el cuerpo cuando viene una enfermedad, pues también la da la parte espiritual. Y una de las principales señales de que algo no está funcionando bien es cuando empezamos a tener pereza espiritual, ¿sí? Pereza de las cosas de Dios. Pereza en querer conocer la verdad
o que nos asuste cualquier comentario como el de esta jovencita que decía, no, pues es que creo que los que andan con Dios les va de la patada, ¿sí? Y yo no quiero que me vaya de la patada. Entonces, pues imaginémonos esto, ¿no? Entonces, viene una pereza, pero acuérdense que los enemigos nuestros son principalmente nuestra carne, ¿sí? El mundo, entre otros, ¿sí? El mundo que nos jala, nuestra carne, que también se hace perezosa. Para las cosas del mundo estamos puestos y listos, para las cosas de Dios nos entra la pereza espiritual, ¿sí? Y la pereza tiene que ver con que cualquier paso de fe que demos, mis hermanos, nos debe motivar a un cambio. Y seguimos pensando, hay muchas personas que siguen pensando que como están bien, que no necesitan de más y que la felicidad que reciben de las cosas de este mundo, pues los tienen satisfechos, que no necesitan más, ¿no? Sin darse cuenta que es apenas un parpadeo de lo que realmente nos espera, de lo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos? Y se los digo porque me tocó pasar esa pereza espiritual años atrás. Bendito sea Dios, que no lo dudo, que las oraciones de las personas que me aman hicieron su efecto en mí, pero estuve muchos años alejada de las cosas del Señor, también sin ir a la Santa Misa, porque pues pensaba, como muchos piensan actualmente, pues no tengo ganas, y voy y me aburro, y luego no le entiendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso de la Santa Misa recordaba yo unas palabras que dijo ahora sí, Santo Pío de Pietrelcina. Estas benditas palabras que dijo él, el que le tocó vivir tantas cosas, dice lo que dijo el Padre Pío, ¿sí? Y esto se los digo respecto a la Santa Misa, y nos resistimos a esa bendición de estar presentes. Dice, Dios te quiere bendecir, pero tú te resistes. Todo lo que sabemos que pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos no ven, ¿sí? La presencia misma del Señor, ¿no? Y nos resistimos. O como dicen ahí, cuando lo sienta voy, o cuando tenga ganas, etcétera, etcétera. Pero el Padre Pío decía lo siguiente, y esos son nuestros santos, que les tocó vivir sufrimientos, pruebas, a los que el Señor les dio misiones muy especiales, ¿sí? Y muchas enseñanzas de las que debemos de aprender. Dice, sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Fíjense nada más, sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa, ¿sí? Y en eso de los termómetros que les decía hace rato, de cuando empieza, o cuando te des cuenta, no te des cuenta. Yo no sé cuántas personas de las que tú conoces, mis hermanos, llámense familia, llámense amigos, están con algunos ya con focos amarillos y otros con focos rojos, ¿sí? Como decía el padre Flaviana Matuli, cambiar o morir, mis hermanos, cambiar o morir, ¿sí? ¿Se acuerdan aquellas palabras que dijo nuestro Señor a aquel joven, ¿no? Que el Señor lo estaba invitando y que le dice, pues déjame ir a despedirme de mi familia, ¿no? ¿Qué le contesta el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuántas personas, mis hermanos, que conocemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, o desconocidas y que tenemos la oportunidad de compartir no solo en Facebook, en los chats, en los grupos, están muertos, ¿sí? Esos no están enfermos, esos no están en focos amarillos o focos rojos, ya están muertos y no se han dado cuenta que están muertos, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues lo que la palabra de Dios nos dice, porque ellos también son hijos de Dios.
Por eso estamos viviendo un tiempo en que la Virgen se manifiesta por todos lados. La Santísima Virgen llora. Son los hijos que nuestro Señor le entregó en la cruz. Y muchos de ellos siguen muertos. Y lo peor de todo es que cuando nos damos cuenta, no hacemos nada por ellos, ¿sí? Otra de las formas de las que la palabra de Dios nos enseña y que rechazamos de bendición es cuando, y que estamos, como les decía, en foco amarillo o en foco rojo, es cuando ignoramos a nuestros hermanos los pobres, hijos también de Dios, ¿sí? Hay un momento en que la misma palabra de Dios nos dice respecto a esto de la inteligencia y para qué usamos nuestra inteligencia. Dice, y me acuerdo mucho cuánta falta nos está haciendo el padre Gerardo Sandoval, ¿sí? Un hombre que nos sacudía, ¿sí? Nos zarandeaba y nos regañaba, para gloria de Dios, porque ¿cuánto tenemos que aprender, mis hermanos? Entonces, en el libro de Deuteronomios encontramos lo siguiente. Si fueran inteligentes, pongamos atención. Esto dice la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento. Es el libro de Deuteronomios 32, 29. Acordémonos que la palabra de Dios siempre es actual, siempre está viva, siempre es un eterno presente. Esto nos lo está diciendo a ti, mi hermano, a mí y a quien tú se lo vas a compartir. Si fueran inteligentes, podrían entenderlo, sabrían vislumbrar el final del camino, ¿sí? Si fuéramos inteligentes, sabríamos vislumbrar el final del camino. Y si fuéramos inteligentes, mis hermanos, también nos daríamos cuenta que los momentos que estamos viviendo son de tanta maldad, pero tanta maldad en el ser humano, que deberíamos de estar asustados por las cosas que están pasando, no solo en nuestro país, a nivel mundial también, ¿no? Cómo se están... Y se dice y se vuelve a decir y se le está dando y legalizando la maldad, ¿sí? Porque eso es un hecho, maldad del mundo. ¿Y qué nos enseña la misma palabra de Dios? Para que si hay personas que han entrado en esta maldad, primero, pues acordémonos que el poder de la oración es fuerte, pero sobre todo la verdad. O sea, entender para dónde vamos y dónde estamos parados. Si estoy en foco amarillo, si estoy en foco rojo, o soy un cadáver que anda caminando por este mundo sin darme cuenta que he muerto para la vida eterna. Santa Madre de Dios, esto no es nada sencillo, mis hermanos. Y una de lo que el Señor pone en nuestras manos a través de nuestra Iglesia Santa, Católica, Apostólica, y que en muchas ocasiones nos resistimos, es la bendición de poder ir a la confesión, ¿sí? De poder entregarle a nuestro Señor las maldades que hayamos hecho. ¿Cuántas personas se resisten a la confesión? Santa Madre de Dios, ¿sí? ¿Y qué dice sobre la confesión? En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan 1:9, nos dice lo siguiente. Sí, esto se los digo porque miren, yo no dudo para nada que los que están conectados ya lo saben, pero ¿y los que les van a compartir? ¿Y los que dicen yo me confieso solo con Dios? Por eso insistimos mucho en que estamos respaldando cualquier situación que se presente, cualquier cosa que digamos, con palabra de Dios. Esa es la importancia de estos programas, que es palabra de Dios actual, viva. Dice, si confesamos nuestros pecados, nos está compartiendo el apóstol Juan. Él, por ser fiel y justo,
nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. No sé si tú en alguna ocasión, es que sería largo de explicar, pero la maldad es algo que cuando menos pensamos caemos en ella. O sea, con todo conocimiento llegamos a hacer maldades, ¿sí? Pero bueno, también hay que entender, hay de maldades a maldades, ¿no? Pero el que es a través de la confesión y la absolución que nos da el sacerdote a nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se nos quiten esas semillas de maldad que tenemos como seres humanos, ¿sí? Qué incomprensible es poder entender, déjenme decirles, con qué facilidad en este mundo en el que vivimos se mata, se descuartiza, ¿sí? Se descabeza, se burlan, ¿sí? Ya no estoy hablando de pecados de robos, estoy hablando de pecados de que no hay corazón para matar a chicos y grandes, a niños. Esa es una maldad diabólica, mis hermanos. Necesitamos sí mucha oración, pero sobre todo necesitamos dar a conocer la verdad. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer, vamos a tener que dar cuentas. Esto no es tan sencillo. El cerrar los ojos o lavarnos las manos no es tan sencillo. Y volviendo a lo que son las bendiciones que nos resistimos a recibir. ¿Cuántos? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos se resisten a recibir este tipo de bendiciones? Seguimos con la palabra de Dios. En el libro de Proverbios se nos dice, 31:20, bendito será, pongamos atención, ¿queremos bendiciones? Bendito será el que llena sus manos para ayudar al necesitado y abre sus manos para socorrer al pobre. Bendito será. Y leyendo este libro que tengo aquí, a mí me encanta mucho leer, y sobre todo las enseñanzas que nos da un santo, porque pues los santos de nuestra iglesia, ¿sí? San Juan Bosco, ¿sí? Que bueno, todavía no alcanzo a terminarlo. Pero San Juan Bosco, mis hermanos, pues se le conoce como el mayor mendigo del siglo XIX porque él pedía mucho para sus pobres. Inclusive tiene un sueño, hay la narración en este libro de un sueño, donde la Virgen se le manifiesta en el sueño, porque él tenía sueños proféticos, ¿sí? La Virgen se le manifiesta en el sueño y le reclama que ha dejado de pedir para sus pobres. Y de hecho, pues el San Juan Bosco retoma, porque él lo dice, que la gente pues no le gusta que se pida para los pobres, la gente se molesta, y que inclusive manda a un joven a pedir, y que el joven le dice, no, a mí me da vergüenza eso. Y San Juan Bosco le dice, a mí también, pero es para ellos, para los pobres del Señor, ¿sí? Entonces, nosotros como apostolado les hemos compartido que tenemos comedores para pobres, y sí, pues pedimos para ellos, y sobre todo sabiendo que son hijos de Dios, desamparados, abandonados, ¿sí? Y sobre San Juan Bosco, que es uno de los hombres, es uno de los santos, que él tuvo mucha preferencia y sobre todo mucho interés por los pobres, por los jóvenes, ¿sí? Tenemos un testimonio que les queremos compartir. ¿Cuántas veces se nos presenta la oportunidad, como les decía, de ser bendecidos y nos resistimos a ser bendecidos, ¿no? Cualquier situación, mis hermanos, que se te presente por hacer algo bueno, a ayudar
a misionar, a ayudar a los pobres, a ayudar a compartir la palabra de Dios. Son medios de bendición, ¿sí? Porque la palabra de Dios es vida eterna, ¿sí? Y les comparto que hace algunos años atrás, estaríamos hablando tal vez de alrededor de 20 años, cuando nuestro apostolado pues estaba muy reciente aquí en la Ciudad de México. Ahorita ya, para gloria de Dios, está en muchas ciudades de México, alrededor de 40 ciudades de México, y no me acuerdo cuántos países. Y bueno, antes de seguir con este testimonio, me acordé de que el comentario que les había hecho en un principio sobre Marta y María, lo más importante es que ella lo recibe en su casa. Y ese es uno de nuestros ministerios, mis hermanos. Invitarlos a que esa bendición de recibir realmente al Señor en tu casa es una cuestión de fe. Porque si tú no crees que sea verdad, pues tendrías que decirnos, ¿sabes qué, Brenda? Es que Jesús miente. Pero el Señor no miente. El Señor promete y lo cumple. Y por eso nos dice en el Evangelio de San Mateo 18, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Qué mayor bendición de poder llevarlo a nuestra casa. Y una de las cosas que hacemos tiene que ver con este Evangelio de ayer de Marta y María, cuando el Señor le dice a Marta que lo que hizo María es lo más importante, escucharlo a Él, escuchar su palabra. Y eso hacemos en nuestras casitas de oración, meditar la palabra de Dios, pero meditarla con una conciencia, con un compromiso. No me gusta la palabra compromiso, el encarnarla realmente, ¿sí? Eso es lo más valioso. No es solo el conocimiento por el conocimiento. Pues miren que que eso del conocimiento no nos salva, porque alguien que conoce de pe a pa las Sagradas Escrituras de María Purísima es el demonio y las usa para atraparnos. Es la palabra encarnada, o sea, el conocimiento de la palabra y el encarnarla en nuestra vida, ¿sí? Encarnarla es hacerla vida realmente. Entonces, los invitamos. Ahora sí que estamos haciendo nuestro comercial. Los que tengan interés en, como Marta, recibir al Señor en su casa, pues los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Y bueno, el testimonio que les queríamos compartir es que, y cuántas veces el Señor nos quiere bendecir y nos resistimos. Viene el caso porque les digo, hace 20 años, nuestras reuniones de apostolado, un apostolado que apenas llegó aquí, por lo menos aquí en la Ciudad de México en el 99, pues nos reuníamos donde podíamos en nuestras casas, pero cuando digo nos reuníamos, porque independientemente de las casitas de oración, pues ya se iban abriendo casitas en más lugares, en más zonas, en más colonias aquí en la Ciudad de México, y entonces pues teníamos nuestras juntas para organizarnos, para ver en qué otros lugares también se podían abrir. Entonces nos juntábamos, teníamos nuestras juntas para organizarnos y ver de qué manera los podíamos atender mejor, cuáles eran las dudas de los que se estaban, bendito sea Dios, involucrando, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos reuníamos en nuestras casas, a veces en esta casa del Señor, en otra casa de las hermanas, y así estábamos reuniéndonos, y bueno, pues poniéndonos en manos del Señor, ¿no? Porque pues en el caso mío, pues eran mis pininos dentro de una comunidad, ¿sí? Que si bien estuve años atrás, antes de esa fecha, estuve en renovación, no me di el tiempo suficiente para realmente involucrarme en el servicio, ¿sí? Entonces, estando en el apostolado, nos reuníamos donde podíamos. Éramos un grupo
que nos recuerda esas primeras comunidades cristianas que así deben de haber andado de un lugar para otro, buscando dónde reunirse. Pues acuérdense que los primeros lugares donde se reunían era en la casa de Marcos el Evangelista, en casa de mamá de él. Bueno, un día me hablan unas hermanitas de una comunidad de allá de Marina Nacional y me dicen que me quieren pedir un favor porque no me acuerdo qué día de la semana me hablan y me dicen, fíjate que el padre Vega, que es de los salesianos, quiere llevar una imagen de la Santísima Virgen en bulto a Almoloya de Alquiciras, un pueblito que está yendo para allá, para Toluca, ¿sí? Un lugar muy frío. Y pues no tenemos camioneta, Brenda. Yo en ese entonces tenía una camioneta. Y queríamos ver si en tu camioneta nos pudieran hacer el favor de que la lleváramos para el padre la va a bendecir, la va a entronizar allá. Y bueno, yo les digo, ¿y qué día es esto? No, pues es que el domingo. Uy, me acuerdo que mi primera respuesta fue, no, ¿saben qué? Lo siento, pero en domingo yo tengo un compromiso con mi esposo de que los domingos son de la familia y yo no puedo andar, porque ya en ese entonces estábamos yendo a apoyar a María Visión en los teléfonos. Y bueno, había sido el acuerdo, ¿no? Entre semana, de lunes a viernes, yo me iba prácticamente todos los días a María Visión y nada más que sábados y domingos son de familia, ¿no? Y entonces ellas me dijeron, no, pero por favor, es que fíjate que el padre por cierto, y Dios lo bendiga al padre Vicente Vega, que fue el que hizo esta petición, que no puedes hacer, y si por ser una excepción, y si hablas con tu esposo, etcétera, etcétera. Les confieso que, y lo tengo que reconocer, mis hermanos, porque no nos damos cuenta realmente de lo importante que es, ¿sí? El que tengamos acciones en apoyo a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes. Y en esos primeros años míos involucrada, pues me estaba costando trabajo. ¿Por qué? Porque también me daba cuenta de que sí, hay un momento en que tienes que irte apartando un poco del mundo y tus prioridades tienen que ser otras, no las prioridades a las que estás acostumbrada. Ya no recuerdo, pero como dicen por ahí, hice circo, maroma y teatro, y convencí a mi esposo de que sí, era muy importante y que íbamos a hacerle ese favor al padre Vega. Pues ahí vamos. Mi camioneta era una camioneta grande. Llegamos a el pueblo de Almoloya de Alquiciras. Es casi como esos pueblos mágicos que se le llama aquí en la Ciudad de México, muy especiales, que se tratan de que se guarden son pueblos donde no se trata de que no entre lo moderno, sino que se guarde esa tradición en sus casas, el pintarlos con esa añoranza de antaño, pues. Y recuerdo que nos paramos antes, de repente ya estábamos viendo el pueblo abajo, ¿sí? Y dijo el padre, aquí a la izquierda, es que aquí nos están esperando antes de que bajemos a Almoloya. Y grande fue nuestra sorpresa que había ahí unas personas conocidas del padre que hicieron el favor, ya estaban listas para compartir desayuno con nosotros. Y bueno, pues nos sentamos ahí con el padre y surgió la plática. Y les quiero compartir lo siguiente. Yo al padre no lo conocía, ¿sí? Mis hermanas de comunidad obviamente que sí, pero yo al padre Vicente Vega no lo conocía. Entonces ya nos sentamos, Oscar, el padre, yo y nuestras hermanas, todas las que nos iban acompañando
de Lane. Y empezamos a platicar y el padre así como diciéndonos, bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿No? Entonces, me acuerdo que Óscar le decía, pues a lo que podemos, padre, pertenecemos al apostolado de la Nueva Evangelización, promovemos casitas de oración, somos un movimiento eucarístico mariano, apenas se iba a empezar a conocer los demás ministerios, pero en ese entonces estamos metidos 100% en casitas de oración, ¿no? Y entonces el padre nos dice, ¿y dónde están ustedes? ¿Dónde se les localiza? Y entonces, bueno, todo esto, déjenme decirles que la plática prácticamente se dio entre Óscar y el padre, ¿no? Y entonces le dijo Óscar, pues donde podemos, padre, ¿sí? Y él le dice, ¿y eso? Bueno, pues lo que pasa es que no hemos logrado tener un lugar fijo, ¿sí? Para instalarnos, para poder tener donde estarnos reuniendo, etcétera, etcétera. Y el padre seguía preguntándonos y nos seguía viendo y dice, bueno, ¿y por qué no rentan algún lugar? Sí, dice el padre. Entonces me acuerdo que Óscar le dice, ay padre, es que pues imagínense nada más, todos los lugares son caros, nosotros no tenemos los recursos como para estar pagando una renta, etcétera, etcétera, ¿no? Y el padre hacía las preguntas riéndose, mis hermanos, ¿sí? Y entonces de repente le dice el padre Vega a Óscar, ¿y cuánto están dispuestos a pagar? Le dice. Entonces ya Óscar se voltea a verme como diciendo, bueno, es que el padre cada pregunta que hace, ¿no? Y yo me acuerdo que yo levanto un poco los hombros, así como diciendo, ni qué decirte, ¿no? Y entonces Óscar le dice, una cantidad creo que le haber dicho a Óscar, no sé, una cantidad de X, obviamente una cantidad pequeña, ¿no? Por darle alguna contestación al padre. Y entonces el padre dice, hecho, ya lo tienen. Y entonces nosotros nos quedamos viendo y dice, padre, ¿de qué habla? No, ya lo tienen. Eso que están ustedes dispuestos a dar, pide un papelito, anota un teléfono y nos los da y dice, se presentan en esta dirección y ya van a tener donde reunirse. ¿Qué les puedo decir de ese momento que para nosotros nos parecía así como que lo dirá en serio? ¿Sí? Obviamente entendíamos que no estaba vacilando el padre, ¿sí? Pero nos quedamos asombrados y preséntese con esta persona, díganle que va de parte del padre Vega y el Señor va a hacer su obra en ustedes, ¿sí? Mis hermanos, pues llegamos a esa casa de San Juan Bosco, que por cierto, nuestro guía espiritual, nuestra cabeza sacerdotal en nuestro apostolado es salesiano también. Entonces, San Juan Bosco nos ha ido reuniendo por varios lados y llegamos a esa casa donde estamos, ahí para los que nos quieran visitar algún día, Calzada de Tlalpan 899, a la altura del Metro Villa de Cortés. Y pues con el papelito del padre Vega, ¿sí? Bendito sea Dios, nos recibieron con los brazos abiertos. Les estamos hablando de todos estos años. Actualmente en ese lugar tenemos la bendición de que está el Señor, hay una capilla, María Auxiliadora. Tenemos 2 comedores para hermanos necesitados. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Señor nos quería bendecir. Y yo me estaba resistiendo a ese domingo llevar esa presencia de la Santísima Virgen María Auxiliadora a este pueblito de Almoloya de Algeciras, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo estaba con mis prioridades, ¿no? Y por otro lado, pues también no quería así como que entrar en conflictos con mi esposo, pero cuando tú te pones en manos del Señor y
y puedes hablar y decir, bueno, ¿sabes qué? Hay excepciones, ¿sí? Bendito sea Dios que tenemos una camioneta. Y bendito sea Dios que podemos transportar. Y bendito sea Dios que podemos ir. Nunca nos imaginamos esa bendición que el Señor nos tenía preparados. Entonces, en ese lugar hacemos, mis hermanos, nuestro Jericó, que es una oración muy poderosa. En ese lugar nos reunimos, en ese lugar nos apoyan, personas, el día de hoy precisamente que fuimos, como les decía, a acompañar a nuestro hermano Guillermo y a su familia, que falleció el día de ayer, pues llegan, nos tocan la puerta, nos donan cosas que el Señor nos manda, ¿sí? Hoy nos donaron, por ejemplo, no sé, que eran 3, 6, 7 cajas de pan. El Señor alimenta a sus hijos necesitados. Entonces, ese es un lugar de bendición, donde oramos, donde se celebra la Santa Misa, donde rezamos el Santo Rosario, la coronilla, donde el Señor está presente. Y Él nos tenía preparada esta bendición. No te niegues a esas bendiciones que el Señor tiene preparadas para ti, mi hermano. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y le damos las gracias a María Auxiliadora, porque ha seguido auxiliándonos durante todos estos años. Le damos las gracias a Dios, las gracias al Padre Vega y a todos nuestros bienhechores. Señor, que mi cuerpo, se me fue el pensamiento, que mi cuerpo te alabe y te bendiga en esta noche, y todo mi ser te alabe y te bendiga en esta noche, Señor, por todos mis hermanos que en este momento en algún lugar del mundo te lo pedimos. Están muriendo, van a morir sin ningún auxilio espiritual. Viene esto por la necesidad que tenemos de decir por cada uno de ellos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que mi cuerpo descanse y que mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, mis hermanos.